Gracias, Katy. Buenas noches. Saludos a todos en casa. Hoy vamos a tocar temas que están ocurriendo en lo jurídico. Hay indagatoria del señor Lasso. Bienvenidos esta noche a Hablando de Frente. Ventajas de tener el programa en vivo es que nosotros desarrollamos la opinión sobre las noticias que están ocurriendo a último momento. Y en efecto, camino al programa se nos comunica que en efecto se está procediendo con una indagatoria del señor Jaime Lasso. Esa indagatoria no es una noticia que nosotros hemos sacado, ha sido replicado por varios de los medios nacionales con mucha seriedad. Entre ellos pido que me pongan la primera gráfica para que sepa el país de lo que estamos hablando. El señor Jaime Lasso es una persona que durante mucho tiempo fue mencionado en esta investigación y fue dentro de la investigación de Odebrecht, y tiene muchas particularidades porque este señor estaba relacionado a la fundación Don James, donde habían pasado cualquier cantidad de dinero hacia el partido panameñista y hacia cuentas que en su momento dado tuvo acceso, manejo o disposición el expresidente Juan Carlos Varela. Una persona cercana al expresidente Varela, a decir nomás, al punto que hay una entrevista de Juan Carlos Varela que se le hace a él, donde él dice: a este señor, mi papá lo consideraba su hijo, es decir, casi un hermano del expresidente Juan Carlos Varela. El señor Lasso hoy día está ante una indagatoria en Odebrecht. Y yo tengo que empezar por la responsabilidad que me toca como comunicador. Claro que todo lo vinculado a Varela para nosotros son contraparte nuestra. Pero el hecho de que el señor esté sometido a una indagatoria, no puedo yo tomarlo como un tema de culpabilidad, como violarle la presunción de inocencia, como querer que se le viole las detenciones. Y fíjense que aquí hubo mucha gente que por mucho menos de lo que tuvo Jaime Lasso, estuvo y está. O sea, ha tenido detenciones grandísimas. Y pese a eso, pese al dolor que me da de esa diferencia entre lo que ocurre con el señor Jaime Lasso y estas otras personas, y no necesariamente porque esté mal lo de Jaime Lasso, está mal lo de la otra persona, tuvieron que sufrir un silver roll y un gold roll de justicia, una justicia para unos y una justicia para otros. Entonces, yo realmente no es que le deseo mal al señor Lasso, no es que le deseo mal, mentira, él puede ser que ahí sí le desee mal, pero es algo que me tengo que guardar interno porque es sentimiento. Entonces puede ser que a personas que él pudiera señalar, yo sí le guarde algún grado de rencor, le tengo algún grado de satisfacción de que esa persona obtuviese justicia. Pero yo no puedo pedir aquí que se viole el derecho y que le violemos a él la presunción de inocencia y que apliquemos la detención provisional como primera medida y una serie de cosas, pese a que esto es un debate entre sentimiento de abogado y sentimiento de persona que sufrió muchísimo ver a amistades y ver a personas que era innecesario que les aplicaran las medidas. Ahora, hasta hace unos días, la fiscal Zuleika Moore, y yo sé porque esto me lo envían personas que están muy cerca de lo que está ocurriendo con este expediente de Odebrecht, al que le dieron 5 meses y 8 días, creo que fue, para hacer una investigación. Entonces, esta fiscal Zuleika Moore, ¿en qué andaba? Y yo le pido que me pasen la gráfica 2, que van a ser 3 gráficas que vamos a sacar en este programa, pero andaba averiguando sobre un cheque que le había dado el señor Aarón Ronnie Mizrachi a Jaime Ford. Y ella estaba mandando oficios a los bancos para básicamente agarrar y enterarse de qué era lo que había con un cheque de Aarón Mizrachi al señor Jaime Ford. Y si me ponen la próxima gráfica, les voy a mostrar el cheque del señor Aarón Mizrachi al señor Jaime Ford. Y el cheque que hacen al señor Jaime Ford es por cerca de $6,000. Y ese cheque, esta señora lo persigue como si fuera lo único que tenía que hacer
esta señora es investigar al señor Aarón Mizrachi y al señor Jaime Ford. Y ella le parece raro que haya un cheque de $6,000 al señor Jaime Ford y no se entera que el señor Jaime Ford es el yerno, por así decirlo, del señor Aarón Mizrachi. Es decir, que por un regalo que se hace cuando se da un nacimiento de la hija del señor Jaime Ford, ¿verdad? Esta señora decide que hasta eso es lo importante de investigar en estos 5 meses, pese a que ella ya les ha hecho indagatorias y ha tratado de vincular tanto a Jaime Ford como al señor Aarón Mizrachi. Y esto es lo que causa dolor en esta investigación, que hayan 2 formas de investigar según a quién vamos. Y esto pudiera ser lo que empieza a cambiar. Y yo digo que da dolor porque yo aquí hice un programa entero en el cual yo decía que eran donaciones. Yo sostuve que eran donaciones porque en ese momento ni Ricardo ni Juan Carlos Varela eran ni siquiera funcionarios públicos. Pero lo cierto es que se había dado plata durante la época de campaña, es decir, no eran funcionarios públicos, y Aarón Mizrachi había recibido dinero por ser cuñado de Ricardo Martinelli para la campaña, para el manejo de la campaña. Pero mi disgusto era que si lo iban a indagar a ese señor, que si iban a indagar a Aarón Mizrachi y le iban a pedir explicaciones a Aarón Mizrachi, se las tenían que pedir a Juan Carlos Varela, porque el mismo dinero que llegó a la misma cuenta dentro del mismo caso investigado por exactamente el mismo delito, la plata de Aarón Mizrachi había salido a la cuenta de Juan Carlos Varela. Y aquí sacamos los cheques o las transferencias de cada uno. Y yo no vi que la fiscalía ni se moviera, ni se hubiese movido, ni tuviese intención de moverse. Y ahí, señor procurador, nosotros decíamos, estas señoras están actuando de una manera claramente selectiva. Y eso se probó con los Varela Leaks. Cómo a través de los Varela Leaks incluso decían cómo se hacía un acuerdo, cómo no se hacía un acuerdo, a quién se le hacía y a quién no. ¿Por qué es tan importante lo que hoy pasa con el señor Lazo? Fíjense, no es para mí si al señor Lazo lo detienen, si no lo detienen por el bien de su familia y lo que él representa. Ojalá él pueda explicar lo que sea, y vuelvo y digo, yo por lo menos le voy a respetar la presunción de inocencia indistintamente de lo que yo internamente piense. Yo puedo pensar internamente que hay elementos o que no hay elementos, pero ese es mi criterio personal. Pero si yo he sostenido aquí que a Ricardo Martinelli, que a Pipo Virsi, que a todas las personas que yo represento se les debe respetar la presunción de inocencia, tengo que hacer lo mismo con el contrario mío. Tengo que hacer lo mismo aunque internamente yo piense lo que sea. Pero lo que sí es importante, y esto es procurador, porque han llegado fiscales 2 semanas a esa investigación y han dicho que van a indagar a este señor. Y en esta misma investigación ya hay fuertes rumores, fuertes elementos de que viene un desfile de esa gente la otra semana. La otra semana ustedes van a ver posiblemente a alguien de apellido Rosas también rindiendo una indagatoria en esa fiscalía. Y van a ver a otros funcionarios y dependiendo de lo que estos hablen también, a lo mejor esto llega un poco más arriba. Pero, procurador, si sus fiscales nuevas le están diciendo a usted, había elementos para indagar a este señor Lazo, se podía indagar a este señor Lazo, ¿cómo le explicamos al país que cuando el país demandaba eso, la jefa, entre comillas, de la investigación, Zuleika Moore, salía al país y le decía que no podían procesar a este señor porque sería un doble juzgamiento? Y salió la procuradora Ana Belfont, la ex procuradora Ana Belfont, diciendo, ahí no hay nada de ningún doble juzgamiento porque yo jamás investigué a ese señor por eso. Y ellos seguían diciendo, no podemos investigarlo, no podemos porque sería un doble juzgamiento. Primer tema, procurador. ¿Usted cree que la defensa de Jaime Lazo no tiene ahora mismo a medio Panamá buscando esas grabaciones cuando Zuleika Moore decía que si lo procesaban a él, eso sería un doble juzgamiento? Porque qué inconsistencia una fiscal diciendo,
si lo proceso es doble juzgamiento y ahora ella misma procesándolo sobre eso. Pero la segunda pregunta, si eso se podía hacer, si eso era lo que era en derecho y hoy lo están diciendo las otras fiscales, entonces ¿qué pasó con esas fiscales que estaban ahí antes? ¿Lo estaban encubriendo? Porque ¿cuál es la explicación para que teniendo los cheques, teniendo las evidencias, teniendo la confesión de la persona diciendo, sí, yo mandé la plata para acá, esto llegó al partido panameñista, aquí está el cheque que pusimos donde el señor Varela, aquí está el otro, ¿cómo no lo procesaban? Señor procurador, usted lo que se está topando es con evidencia clara y concisa, más allá de los Varela Leaks, de que en este expediente se encubrió a personas, de que en este expediente no se quiso investigar a personas, no se le quiso procesar, porque señor procurador, sus propios fiscales están diciendo que habían elementos para continuar con este señor, o sus propios fiscales están diciendo, pese a que esto sería un doble juzgamiento, nosotros igualito vamos a anular la investigación. Entonces yo necesito que se le diga al país cuál es. Pero quiero, en este análisis que yo hago con el procurador, ojo, lo hago porque he querido ser objetivo aquí. No lo hago como una crítica al procurador. Por el contrario, creo que empiezan a darse pasos a que la gente sienta, por lo menos, puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que hace el Ministerio Público. Puedo sustentar, señores, aquí nosotros estamos ante una donación, acá estamos ante una coima, ¿verdad? Pero lo que no podía hacer es, si es donación para todos. Si es coima para todos. Si investigar una cuenta 2 veces es doble juzgamiento, eso es doble juzgamiento para todos, ¿o no lo es? Y aquí nosotros no podíamos tener, es que si la persona está vinculada a Cambio Democrático o al PRD o nosotros vamos con todo. Vamos ordenándole detención, vamos ordenándole tal y cual. Cuando es del lado contrario, vamos a hablar de cooperación, vamos a hablar de que se hace una sentencia de culpabilidad, pero nadie paga un día de cárcel y nadie paga, de hecho, ni siquiera plata. O sea, estas son las cosas que estaban mal. Yo quiero darle un voto de confianza al procurador, pero con todas las reservas que estoy haciendo. Porque, procurador, usted no puede dejar a una encubridora como fiscal. Y si usted tiene varias fiscales que durante meses y años no quisieron procesar a esta persona, se negaron a hacerlo, ¿verdad? Y ellas decían, había doble juzgamiento, no lo podemos procesar. ¿Cómo esas mismas fiscales hoy día están diciendo, no, sí lo podemos indagar? Y si usted tenía algo que ir contra exdiputados, contra exfuncionarios e incluso contra expresidentes, ¿qué era la demora de tanto ir contra eso? Porque aquí no hubieron compulsas a la Asamblea Nacional, porque aquí no hubo compulsas a la Corte Suprema con ciertas personas. Porque es que ahí es donde se nota que había una mano peluda metida en el expediente. Y claro, podemos tener 2 fiscales muy capaces que están viniendo a esa investigación y que están refrescando un poco y que a lo mejor lleguen a aclarar algunos temas. Y todos, incluyendo Lazo, Varela, quien sea, tienen derecho. Los llaman a una indagatoria, no significa culpabilidad. Significa venga a aclarar. Todos, hasta el que más deteste yo, tienen derecho a ir a aclarar eso. Pero lo malo era que la fiscalía, la que debe investigar, decía ellos mismos, no, eso no hay que investigarlo. No, eso es doble juzgamiento. Y eso estaba mal. Al regresar del cambio, vamos a tocar un tema relacionado a las profesiones, el debate que se ha estado dando aquí en Panamá. Me dice uno de mis asistentes aquí en el estudio que no se había entendido bien un poco lo que yo planteé en relación al cheque del señor Jaime Ford y el señor Aarón Mizrachi, y quiero tratar de precisarlo. El señor Aarón Mizrachi es el suegro de Jaime Ford, y a lo que yo quiero decir es que a la Fiscalía de Odebrecht le han dado 5 meses y 8 días
para estar contra el tiempo, porque supuestamente ellos dicen que tienen que investigar a un montón de gente, muchas cosas importantes. Entonces, ¿cómo se va a gastar tiempo, verdad? Buscando un cheque de algo que ellos saben que ese es el suegro y ese es el yerno. ¿Y qué quiere decir eso? Que aunque una persona fuese funcionario público, pues no va a ser su suegro el que lo está sobornando. Así que obviamente no va a ser por un cheque de $6,000 que tiene que ver con el nacimiento de la hija, y entonces se ponen a gastar tiempo y semanas y meses de investigación para ver si el cheque, para ver si el suegro lo sobornó y además fue tan inteligente de sobornarlo dejando un cheque de por medio. Porque es que cualquier hijo o cualquier padre recibe plata de sus hijos, o regresa plata, o es préstamo, o es un regalo, o es lo que sea, pero no me parece que lo que deben estar es en las cuentas personales, como quien dice, para ver con qué generamos más morbo, con qué terminamos sacando a estas dos personas que ya las tienes en la investigación, en vez de hacer lo que por fortuna hoy parece que se inició, que es empezar con todo ese resto de personas que son un montón, que habían dejado por fuera y que tenían que aclarar no $6,000, tenían que aclarar $12 millones. 12 millones de dólares que tenían que aclarar una parte que fue antes del 2009 y que puede estar relacionado a donaciones, pero ahí hubo plata que se entregó en el 2011, en el 2012, cuando ninguna de esa gente estaba en campaña, cuando no había torneo electoral en Panamá, menos para justificar 12 millones de dólares. Y resulta ser que llegaban a cuentas vinculadas al expresidente o al partido del expresidente. Entonces, eso que sí merece una investigación rápida, que 5 meses van a ser muy cortos, no me pierda trabajo fiscal gastándose en cosas que realmente son ilógicas para ver si el papá le daba plata al hijo y el hijo, el suegro le daba al otro y si la coima se la daba en cheque. Por favor, use la cabeza y no nos trate de tarados. Usted realmente está tratando de ver cómo gasta el tiempo con una persona yendo al banco, sacando oficios, haciendo cuestiones, para que no se logre llegar a las personas. Y quiero decirle, procurador, a esta señora que el día de ayer, o ahora dice que sí se puede indagar al señor Lazo, y que por muchos años guardaron eso, casualmente, y no me lo olvide, tuvo como, no puedo decir que como premio porque no se puede decir, pero digamos que tuvo la casualidad de que a la par de que ella no se metía con el señor Lazo, a la par de que no se metía con el señor Varela, le llegó la sorpresa de ser nominada como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Eso a alguien le tiene que oler mal. Y sus fiscales nuevas tienen que estar en ese expediente metidas como gato tratando de ver qué fue lo que estas señoras no querían sacar. ¿Por qué siempre era la noticia sacando una pavada en algún lado diciendo, es que tenemos esto, pero nunca se referían a estos temas? Salían los cheques por 12 millones de dólares, pasaron las cosas por China, por familiares, por todo. Y aquí no pasaba nada. Venían los Varela Leaks, decían, mira, es que el propio presidente estaba negociando el acuerdo, estaba diciendo cómo llegaba esto con Odebrecht, y aquí no pasaba nada. El abogado de Odebrecht era el abogado de la procuradora, y eso a nadie le parecía raro. Cero conflicto de intereses. Entonces, a eso me refiero, procurador, que lo vuelvo y lo digo, ojalá el programa no se me tome como una crítica, se me tome más bien como una felicitación a que se está avanzando en este tema. No una felicitación por meterse con Lazo, no una felicitación por meterse con Varela, es una felicitación porque se está abriendo ese campo de investigación, porque a lo mejor podemos llegar a saber lo que ocurrió ahí. Entonces, por eso es que nosotros decimos que sí estamos confiando en que la gestión se haga en positivo, pero lo que hemos sostenido de que esa fiscal le va a hacer daño a la causa, procurador, grábese mis palabras, usted va a estar en la audiencia de Odebrecht y usted va a ver cómo van a sacar ese video de esa fiscal diciendo que no se puede procesar a ese señor porque era un tema de doble juzgamiento. Apueste su vida a que la defensa va a hacer eso. Entonces, usted no necesita que la persona que va a estar sentada ahí delante del juez, supuestamente como fiscal jefa, le estén sacando eso en la cara de que ella misma dijo que procesar a ese señor
era doble juzgamiento. Más bien conviene que el Ministerio Público diga, tuvimos algo raro en la investigación, tomamos medidas administrativas y tomamos medidas legales en contra de los fiscales que en un momento dado no quisieron llevar la investigación como debían. Pero ya tenemos nuevos fiscales y están haciendo su trabajo. Y bueno, si el señor Lazo resulta ser que no tiene nada que ver, amén, sobreseimiento para ese señor. Si logra explicar cada centavo que dio ahí, perfecto. Nosotros le vamos a respetar la presunción de inocencia. Pero no me digan a mí que teniendo los cheques, que teniendo la relación que tenían, que el cheque iba hasta el presidente de la República, por Dios. No me digan a mí que es que no había nada que investigar ahí. Eso sí no me lo digan, porque era injusto con todas las demás personas. Paréntesis breve. Felicitaciones al director de la Policía Nacional por la captura hoy del señor Ventura Ceballos. Un punto a favor que de alguna manera compensa el punto negativo que teníamos hace una semana y tanto. Pero, importante, ese señor es fuente de información. Ese señor no puede ser que nada más llegó y, bueno, lo capturamos ya tiene 50 años. ¿Y qué importa si le vamos a meter una fuga y le meten 3 más? Lo que nosotros queremos que ese señor nos diga es si hubo un cabo que lo ayudó, o si hubo un comisionado, o si hubo otro funcionario, o cómo está ese tema allá adentro. Aprovechemos esa información que puede salir de ese señor si es que está dispuesto a hacer algún tipo de ayuda en ese sentido, porque puede ser vital para limpiar lo que está pasando allá adentro o pudo haber pasado en la Megajoya y que incluso costó los 2 puestos de seguridad nacional del mayor rango, que fue el ministro de Seguridad y el ministro de Gobierno. Tema candente que ha puesto a los abogados, pero a muchas otras profesiones, en alerta. Comunicado de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá. Se necesita abrir las profesiones de Panamá y esas profesiones de Panamá deben quedar liberalizadas, las que están para los panameños. La Cámara de Comercio no lo ha dicho con esa fuerza ni utilizando esas palabras, pero tiene significados muy delicados. ¿Por qué? Yo entiendo que Panamá puede beneficiarse de tener un montón de profesionales extranjeros. Puede beneficiarse Panamá de alguna manera, de manera logística. Puede beneficiarse de tener mejores empresarios también en Panamá. Mejores agricultores, mejores en Panamá. Pero ¿cuál es la primera labor de un gobierno? ¿Es proteger a los de afuera o proteger a los de adentro? Porque si yo soy el padre de familia de mi casa o soy el encargado de la asociación de penalistas, pues yo me tengo que preocupar de los penalistas. Si yo soy el papá de mi casa, me tengo que preocupar de mis hijos y los que están en mi casa. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor yo pudiera tener gente que durmiera cómodo en mi casa, que fuera hasta más capacitado que alguno de mis hijos para determinar determinadas profesiones, que hicieran algunas cosas, pero mi labor primaria es mis hijos y cómo yo pongo a estas personas mejor. Después que ya hice eso, puedo ayudar a otras personas, claro, en la medida en que eso sea posible. Si yo traigo profesionales de afuera de manera abierta, aquí también me van a decir, hombre, pero ¿por qué no traemos aerolíneas también de otros países de manera abierta? Nos beneficiamos todos los panameños de que aquí vengan las aerolíneas que quieran. ¿Y sabes qué? Vamos a traer las televisoras también, el que quiera que venga a montar aquí una televisora también. Y vamos a tener a lo mejor contenido también de televisión. ¿Y sabes qué? Vamos a traer mejores productores de agricultura y vamos a traer y abrimos todo. ¿Ves? Y zona libre, ¿para qué? ¿Para qué vamos a estar cobrando impuestos aquí y no vamos a estar comprando impuestos en zona libre? Mejor hacemos que sea libre de impuestos en todo el país. Pero van a haber cosas que terminan afectando al nacional. Y eso implica tener una migración ordenada y una migración que sea coherente. ¿Qué significa una migración laboral coherente? Yo soy abogado. ¿Cuántos abogados en Panamá? 26,000 abogados hay en Panamá. ¿Necesitamos abogados en Panamá? Podemos exportar como a 5 países abogados y nos sobran. Entonces, no necesitamos que vengan abogados en Panamá. Ahora, si es que van a dejar que cualquier americano venga aquí a ejercer la profesión de abogado y a mí me van a dejar ir a ejercer a Nueva York y me van a dejar ir a ejercer a Canadá
y a los panameños también nos van a ir a dejar ejercer en todos estos lugares, pues bendición, pues nos están abriendo, bueno, vamos a jugarnos, pues vamos a decir yo soy bueno en Nueva York y vamos a decir ellos son buenos en Panamá. Pero no podemos nada más ser Panamá el que abre, el que abre, el que abre, y los panameños nos tenemos que quedar aquí, porque nuestro país es así chiquito y no tiene tantas oportunidades. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Que si yo necesito, por ejemplo, si Panamá tiene 15 médicos, Panamá tiene 6.000 médicos, pero si tiene 15 médicos que son nefrólogos, y yo estoy necesitando médicos de nefrología, pues de repente abrir sobre esa subespecialidad o especialidad, en eso puede, bueno, nosotros podemos importar 25 nefrólogos más porque Panamá lo está necesitando. Si yo necesito gente en la parte naval, en la parte de innovación tecnológica, en la parte de, y yo estoy necesitando profesionales en eso, profesionales en robótica, porque no los tengo, entonces nosotros podemos abrir espacios y hasta temporales, cierta cantidad de años, cierta cantidad de permisos, para que dé chance de capacitar al panameño. Pero ¿qué hemos tenido un poco en Panamá? Vayan ustedes a los centros comerciales, vayan ustedes a restaurantes, y hay un puesto que está ocupando como waiter o como mensajero o en las motos o en los Uber o en las cuestiones que están ocupando extranjeros, que necesitan el trabajo y lo puedo entender y además les tengo empatía porque yo sé lo que es vivir un exilio y que las personas tengan una dificultad y tienen esa dificultad en su país. Pero yo puedo tener panameños que manejaran Uber. Sí, claro que puedo tener panameños. ¿Puedo tener panameños sirviendo en los restaurantes? Claro que puedo tener panameños. Entonces, eso está afectando a los panameños. Y si bien lo hay, porque hay que aceptarlo, que hay una capacitación en ciertos profesionales o ciertos extranjeros, que el tipo es profesional, pero está desarrollando, por así decirlo, porque está en otro país, una posición de menor jerarquía, tiene una mejor educación para algunas cosas, en algunos casos en particular, no es menos cierto que yo pudiera educar al nacional y que esa posición le está costando al nacional. Y también no es menos cierto que así como hay empresarios que están buscando el talento, hay empresarios que están buscando más bien es no pagar el salario mínimo, no pagar ciertas prestaciones, no tener que pagar ciertas cosas. Y entonces eso ya se torna en desleal para la competencia. Y claro, ese extranjero no va a reclamar nada porque te lo ponen en la calle en 2 patadas. Entonces eso sí es desleal con el panameño porque esa persona que está ahí y que no paga impuestos, sí usa el metro de Panamá y el metro de Panamá es subsidiado. Usa un tanque de gas y el tanque de gas es subsidiado. Genera una luz pequeña que hace en su casa y esa luz es subsidiada. Va a sectores de salud y esa salud es subsidiada. Y así yo les puedo decir de muchísimos ejemplos en los cuales Panamá todavía subsidia y subsidia de manera dura a personas que no están pagando impuestos. Entonces esto no se trata, y créanmelo, yo tengo muchos amigos extranjeros y que aprecio, y son gente que les deseo lo mejor, pero sí tienen que entender que hasta por el bien de ellos, Panamá tiene que regularse. Nosotros no podemos seguir con un tema de abran, 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 porque nos estamos afectando a nosotros. Y les digo más también, yo como panameño tenía entonces un salario de repente y mi salario era de tanto y yo antes iba a los cines y los cines aquí hay gente que se acordará cuando costaban $2.50 y $1.25, ¿verdad? Y las sodas costaban tanto y los restaurantes costaban tanto y las viviendas costaban tanto y tal y cual. Y a veces esa superpoblación termina haciendo que subió el súper, subió la comida, subió el cine, subió la vivienda, sube muchas cosas que los que tenemos alguna suerte de tener una mejor condición, lo podemos afrontar sin problema. Hombre, me costó 1.000, me cuesta 2.000, no importa. ¿Ve? Al final de cuentas eso se paga. Pero para el funcionario público de Panamá, para el trabajador promedio que gana $600, que de repente en varios años subió hasta 650 o subió a 700, ¿verdad? Eso fue lo poquito que le subió el salario. Pero de repente a esa persona le toca afrontar que le subió la luz,
le subió el transporte, le subió el costo de los celulares, le subió el costo de las medicinas, le subió el costo de esto. Y no puede ser, porque la primera labor del gobierno panameño tiene que ser proteger a los nacionales, proteger a los de mi casa. Yo soy el papá de mi casa, tengo que proteger a los de mi casa. Después que ya yo tengo mi casa protegida, después que le doy alimento, después de que todos los míos están bien, yo puedo abrir un cuarto, hombre, vamos a darle a 2 extranjeros. Pero donde yo meta 25 extranjeros en mi casa, duermen mal ellos, duermen mal mis hijos, duermo mal yo. Entonces, lo mismo en Panamá. Entendemos las crisis humanitarias que hay en otros países. Podemos abrirnos como hermanos latinoamericanos y abrir unos espacios en ese sentido para eso. Sobre todo buscar en qué nos podemos ayudar mutuamente. Hombre, yo necesito astronauta, venga, tráigame astronauta, no tengo en Panamá. Pues necesito gente nefrólogo, tráiganme nefrólogo. Necesito gente en robótica, necesito robótica. Gente que viene a invertir en innovación, en tecnología, vengan, con mucho gusto. Claro, porque eso me ayuda como Panamá y lo ayudo a esa persona también. Pero no puedo agarrar y decir, entren que caben 100 millones, porque no caben 100 millones. Y vamos a causar un problema en Panamá. Entonces, la invitación a todas las profesiones no significa cerrarnos de la calle, no, aquí en Panamá no puede entrar nadie, así esto no funciona, tampoco es así. Hay que ver dónde el país necesita ese apoyo, buscar dónde en el empresario eso le sirva, pero no puede ser que el interés del empresario termine estando por encima del interés nacional. Hasta ahí los dejo esta noche, hablando de frente. Los veo el próximo jueves.